Hace unos días me enseñaron uno de esos vídeos en los que parece que las matemáticas y la probabilidad nos toman el pelo. Enlace abajo, el vídeo es este. Así que lo primero que hice fue intentar entender este experimento. En cada simulación se lanza una moneda varias veces y se detiene y se para cuando la cantidad de caras sea mayor que la de las cruces. Al final de cada simulación se anota la cantidad de caras entre el total de tiradas, y a ese número lo voy a llamar puntuación. La puntuación siempre va a ser de la forma k+1 entre 2k+1, porque siempre el número de victorias será justo uno más que el número de derrotas, y el número total será impar. Tras varias simulaciones se debe hacer la media de las puntuaciones de cada una, y lo que viene a decir este vídeo es que cuantas más se hagan, esta media se acerca a pi cuartos. Para poder visualizarlo mejor se puede escribir este script en Python, una función que simula cara o cruz, y luego otra que genera una simulación, acumula victorias y derrotas y devuelve la puntuación obtenida cuando las caras sean mayores que las cruces. Al final se invoca a la simulación muchas veces y si pintamos las sucesivas medias multiplicadas por 4, se ve que sí se va acercando al número pi. Y para quien quiera ejecutar esto, el enlace de la descripción carga este código automáticamente en el intérprete online. Como la persona que me lo enseñó pensaba que esto era mentira y que esto tenía que tender a un medio, me propuse encontrar una demostración, cosa que conseguí después de varios días de sufrimiento. Para poder calcular la media se puede plantear una distribución de probabilidad de la puntuación en cada simulación y calcular su esperanza, que como estamos con valores discretos se puede definir como la suma infinita de todas las puntuaciones posibles a obtener por la probabilidad de cada una de ellas. La primera parte es sencilla de formular porque sabemos que S solo toma valores de la forma k+1 entre 2k+1. Pero la segunda parte es la que se complica cuando pasamos de simulaciones con más de 5 intentos. Sabemos que solo puede haber una manera de ganar en un intento, que es la sucesión con una sola cara, así como de ganar en 3 intentos, que sería la sucesión cruz cara a cara. Como hay un total de 8 caminos posibles de 3 tiradas, 2 elevado a 3, la probabilidad de ganar en exactamente 3 intentos es de 1/8. Para 5 intentos aún pueden escribirse las sucesiones posibles, así que serían 2 sobre 32. Pero al intentar generalizarlo en función de los términos anteriores, las cuentas empiezan a desmadrarse. Y aquí entran algunas definiciones que quiero mostrar antes de seguir, que son estas. Un número de Catalan es un número que cumple esta fórmula. Eugène Charles Catalan. Bueno, pues me he pasado todo el vídeo diciendo Catalan, es lo que hay. 1 entre k+1 por el coeficiente binomial central de orden 2k, y esto es la combinatoria 2k sobre k. Por otro lado tenemos las palabras de Dick, o Dyke, o no sé cómo se pronuncia. Dyke word. ¿En serio el pobre hombre se apellidaba idiota? Bueno, en fin. Bueno, aquí dice que este hombre era alemán, así que se pronunciaría Walter Franz Anton Dyck. Estupendo, y me he pasado el vídeo entero pronunciándolo Dyke. Pues nada, con Dyke se queda. Bueno, una palabra de Dyke es una cadena de 2 caracteres diferentes donde ambos aparecen el mismo número de veces y además están balanceados, o dicho de otra manera, no existen subcadenas donde el número de unos supere al número de ceros. Esto tiene aplicaciones en programación, por ejemplo, para determinar si un grupo de paréntesis o llaves o corchetes está bien balanceado. Y la relación que nos importa aquí es que el número de palabras de Dyke de longitud 2k es precisamente el número de Catalan de orden k. Y el porqué de esto y por qué importa lo veremos luego. Volviendo al problema, para poder calcular la probabilidad de una puntuación determinada, diremos que ésta se ha sucedido en un total de n intentos, donde n es 2k+1. K es el número de derrotas y k+1 el número de victorias. Se empezaría planteando el sistema como una máquina de estados similar a la de la ruina del jugador, pero con dinero infinito. Esto sería una serie de estados en los que se podría encontrar un jugador que apostase siempre una moneda a una ruleta con probabilidad de ganar del 50%, o a cara o cruz, como es en este caso. Si gana la apuesta, entrará en el estado +1, o sea, habrá recuperado la moneda inicial y su puntuación en esa ronda es 1. Y si pierde, entrará en el estado -1 y así sucesivamente hasta que eventualmente en algún momento acabe llegando al estado +1. Porque si haces apuestas infinitas, pues acabas recuperando la apuesta inicial.
Ahora nos interesa saber de cuántas maneras podría recorrerse este grafo empezando en 0 y terminando en 1 en un número concreto de pasos. Si asociamos ir a la derecha como cruz y a la izquierda como cara, los caminos son equivalentes a una sucesión de bits 0 y 1, o naranja y azul si lo queremos ver así. Y el número de caminos totales de longitud n simplemente es 2 a la n. Pero para poder calcular la probabilidad que nos interesa, tenemos que poder separar primero los caminos buenos de los malos. Un camino bueno sería todo aquel que solo pasa por el +1 una sola vez al final, en el último paso, y se podrían representar, por ejemplo, con una de estas secuencias de cara y cruz. Y un camino malo sería uno que pasa por el estado +1 antes de tiempo. Pues el número de caminos buenos de longitud n, con n impar, no es otro que el número de palabras de Dyck de longitud n-1, y ese es el número de Catalan. Podríamos creernos esto y ya está, pero eso no tendría ninguna gracia, así que vamos a ver la demostración por medio del llamado principio de reflexión. Primero se empezaría representando la sucesión de cara y cruz como un recorrido en un eje de coordenadas donde x es el tiempo, o sea, cada tirada, y el eje y representa el estado en el que nos encontramos. Un camino bueno de longitud n tendría una forma como esta, un camino que va pasando por los valores negativos hasta que exactamente en tiempo n llega al +1. Un camino malo, en cambio, tocaría la línea igual a 1 antes de haber alcanzado n pasos. Y la estrategia del principio de reflexión es esta. Para cada camino malo se haría lo siguiente. Se toma el primer instante en el que alcanza el +1 y se define un nuevo camino cuyo recorrido es el resultante de reflejar la parte izquierda al punto de corte, o sea, la parte izquierda a la línea verde. Y este nuevo camino es un camino libre sin restricciones que recorre desde un hipotético estado +2 al estado 0 en n-1 pasos. Y como los caminos buenos acaban todos en una subida, o sea que la última tirada tiene que ser una victoria sí o sí, esta cantidad nos saldrá contando todos los caminos que empiezan y acaban en 0 en n-1 pasos, que son los que suben y bajan el mismo número de veces. Y esto es la combinatoria del total n-1, que es 2k, sobre su mitad. Aquí estamos incluyendo tanto los caminos buenos como los malos, siempre y cuando empiecen en 0 y acaben en 0. Así que ahora solo queda restar el número de caminos malos. Como cada camino malo tiene su análogo camino azul, tenemos que contar los que son de este tipo, que son los que van del +2 al 0, también en n-1 pasos. Como del 2 al 0 hay una diferencia de 2 derrotas y el número de pasos es 2k, para saber las cantidades de la combinatoria se hace una cuenta rápida y queda que es 2k sobre k+1 combinaciones. Y aquí hago un inciso para ver qué pasa con aquellos caminos malos que no vuelven a pasar por el 0 después del primer 1, como podría ser este. Estos son combinaciones válidas de subidas y bajadas, pero en nuestra simulación de cara o cruz estos no existen, porque desde el estado +1 solo puedes volver al 0, con lo cual no los estaríamos incluyendo en el conteo de caminos totales de 0 a 0, ni los estaríamos restando, porque su reflejo no va del +2 al 0, así que los podemos ignorar totalmente. Recapitulando, tenemos esta resta, que nos está dando el número total de caminos buenos que hay para llegar del estado inicial 0 al estado +1 sin pasar por el +1 antes de tiempo. Jugando con los factoriales acabamos llegando a la misma expresión del número de Catalan de orden k, que como ya sabíamos es el número de palabras de Dyck de longitud 2k. Recordemos que todo esto lo queríamos calcular para conocer el número de caminos buenos de longitud n y dividirlo por el número total de caminos de longitud n, o sea 2 elevado a 2k+1. Y este cociente es la probabilidad de obtener una puntuación concreta. Metemos esto en la fórmula que teníamos para la esperanza y aunque hay un factor que se cancela queda una expresión un poco desagradable. Lo bueno es que ahora solo queda llegar a por qué esta suma es igual a pi cuartos. Para ello vamos a plantear la función g de x como esto de aquí, 1 menos x cuadrado elevado a -1/2. Si hacemos uso del binomio de Newton generalizado, podemos expresar esta potencia como una suma infinita de estos términos. Y para poder desarrollar esta combinatoria con números reales, se puede simplificar tachando términos y usando la fórmula que ya vimos en el vídeo dedicado al teorema del binomio. Y así quedaría escrita como el producto de los términos que van desde -1/2 hasta justo el anterior a -1/2 menos k. Y en el denominador quedaría solo k factorial.
podemos sacar todos los 1/2 del numerador, y para reescribir el producto de impares que queda arriba, se multiplica arriba y abajo por los pares hasta 2k, y de esta forma abajo sacamos un 2 que está multiplicando a cada número y queda 2 elevado a k por 1, por 2, por 3, o sea por k factorial. Y lo de arriba es el producto de todos los números hasta 2k, así que es 2k factorial. Juntamos todas las piezas en la expresión para g de x. Los -1 se cancelan y escribimos este grupo como la combinatoria de 2k sobre k. Y también agrupamos los dos 2's elevados a k en un 4 elevado a k. Y todo esto, recordemos, es una forma alternativa de escribir 1 menos x cuadrado a la -1/2, con lo cual podemos integrar ambas cosas. La integral de la parte izquierda sabemos que es la función arcoseno de x. Y la integral de todo esto de aquí parece complicado, pero en realidad no lo es, ya que la variable de integración es x. Así que tenemos una suma de cosas multiplicando a la integral de una potencia de exponente 2k, que se resuelve haciendo lo contrario que al derivar, aumentar el exponente en 1 y dividir por él. Ahora solo tenemos que evaluar ambas funciones en x igual a 1. Igualamos y tenemos esta expresión tan rara para pi medios. Así que recapitulando y ya para acabar de una vez, hemos llegado a que pi medios se puede expresar como toda esta sumatoria y que la esperanza de la distribución de probabilidad que habíamos definido es esta cosa de aquí. Hacemos como que lo dividimos y así tachamos en ambas expresiones los términos que son iguales. El 1 partido de 2k más 1, la combinatoria, el 2 elevado a 2k más 1 se va con el 4 dejando solo un 2 y arriba nos queda la suma infinita de 1 y abajo 1/2 por la suma infinita de 1. Así que si pi medios es a la esperanza de s lo que 1 es a 1/2, la esperanza de s pues es... A ver, un momento, ¿podemos dividir por infinito para establecer esta relación? Sí, no hay ninguna trampa, porque ya sabemos que la media de S es un valor finito, que puede expresar como esta sumatoria, y que dicha sumatoria coincide término a término con la mitad de otra sumatoria que ya sabemos que converge a pi medios. Así que sí, la esperanza de S es pi cuartos, lo que coincide con lo que venía a contar esta publicación, a la que por desgracia no le cabía toda esta demostración en menos de un minuto. Y como curiosidad, porque el vídeo no es lo suficientemente largo, existen expresiones alternativas para los números de Catalan en función de sus términos anteriores. Una que es una suma de productos y otra que es simplemente el término anterior por un escalar, que se deduce simplemente aplicando la fórmula general y agrupando términos en el factorial. Curiosamente, si se toman límites, se puede inducir que para términos muy grandes el término siguiente es prácticamente 4 veces el anterior. En uno de los intentos por resolver este entuerto lo llegué a plantear como una cadena de Markov cuya matriz de transición tendría esta forma tan curiosa, con ceros en la primera fila y luego un medio a los lados de la diagonal, y como valor inicial simplemente un 1 en la segunda posición. Multiplicar el vector v por la matriz m da la probabilidad de encontrarse en cada uno de los estados en tiempo 1, y si se vuelve a multiplicar por m, se tiene la probabilidad de haber llegado a cada estado en tiempo 2, etcétera, etcétera. Para evitar hacer tantas cuentas nos lo llevamos a Python y si nos fijamos en el primer elemento del vector resultante en cada tirada nos encontramos con las probabilidades que hemos hallado antes, que son en cada tiempo impar los números de Catalan entre la enésima potencia de 2. Aunque el estado final en el mundo real es un estado absorbente, con esta matriz inicial estas probabilidades no tienden a 1 sino a 0, porque lo hemos planteado de tal manera que una vez alcanzas el estado final la simulación se acaba. Así que cada vez es más improbable que el experimento siga vivo, por así decirlo, al cabo de muchas tiradas. Por eso tampoco los sucesivos vectores suman 1, porque el resto de la probabilidad se encuentra en la suma de haber ganado la simulación en algún momento anterior. Si quisiéramos que fuera un proceso de Markov propiamente dicho, esta posición debería ser un 1. Así tiene más sentido matemático, pero se alejaba un poco del modelo real y no salían las cuentas bien, y de todas formas trabajar con matrices infinitas era mucho más incómodo que la demostración seguida. Se acabó.